Ahora sí, empezamos con el tema de hoy. Trabajar en equipo es la tendencia que se está instaurando en prácticamente todas las empresas, sean del tamaño que sean. Y es que la suma de esfuerzos puede dar grandes resultados, si se entiende bien el concepto, claro, y se trabaja adecuadamente. Pero ¿cómo conseguir funcionar como equipo sin morir en el intento? Es la pregunta. Está con nosotros Julieta Casnati. Ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. ¿Cómo estás, Juli? Bien, muy bien, muy bien. Me hizo gracia. Sin morir en el intento. Sin morir en el intento. Y es que a veces pasa. No, siempre es precioso trabajar en equipos, pero empecemos hablando de que no vamos a dar grandes definiciones ni nada, porque me interesa que podamos alinearnos en la comunicación y que todos entendamos de qué estamos hablando, más que irnos a tecnicismos muy específicos. Claro. Me gustaría que todos entendiéramos que un equipo, en términos así muy simples, es un grupo de personas que tienen un objetivo en común. Es decir, que hay algo que los une para conseguir alguna cosa que se han propuesto. Y lo vamos a hacer extensivo no solamente al ámbito de las empresas, que es, después ya cuando estemos más al final te voy a contar de un programa que estamos por empezar para formar consultores en coaching por competencias, cómo te entrena este programa para trabajar y abordar equipos. Pero me gustaría que empezáramos imaginando que todo grupo de personas, por ejemplo, una familia, también es un equipo, si se lo propone, claro, porque podría no serlo. Entonces, cuando vos decís no morir en el intento, cuando hiciste esa expresión, inmediatamente se me vino una familia en donde no sucede eso, en donde no trabajan en equipo, donde no tienen un objetivo común y donde no se dan todos aquellos elementos como competencias individuales que cada una de las personas tiene que desarrollar para que ese objetivo que se proponen se cumplan. Si vos me preguntás cuál es el objetivo que se propone una familia, claro, ¿cuál sería? Y yo invito a la audiencia a que piense cuál es el objetivo que hace que una familia se mantenga unida, qué es lo que buscan conseguir juntos. Entonces, cuando eso no sucede, empiezan los conflictos, empiezan los problemas de relación. Y entonces yo venía pensando qué objetivo puede unir a una familia, qué cosas hacen que una familia se mantenga unida, para qué seguir juntos una familia. Porque si te pones a pensar, a medida que va avanzando las distintas etapas de una familia, van cambiando las prioridades, van cambiando los objetivos y a veces se pueden llegar a generar confusiones. Claro, van cambiando las dinámicas también, ¿no? Van es lo cambiando. Mismo que dos. No, totalmente, no es lo mismo uno que dos, no es lo mismo la cantidad de miembros de las distintas generaciones que convivan. Es decir, hay un montón de elementos que influyen. Pero si yo tuviera que pensar cuál es el objetivo de una familia, sí, la primera cosa que se me viene es buscar que cada uno de sus miembros consiga su felicidad, es decir, pueda desarrollarse en plenitud, que luego, porque pensemos en una familia de un padre, una madre con hijos, de la naturaleza que sea, ¿qué buscan esos padres? Desarrollar a sus hijos para que puedan ser libres, independientes y se desarrollen plenamente en sus vidas y a su vez ellos generen familias luego que a su vez a sus hijos los acompañen a desarrollarse plenamente. Es decir, que hay como una trascendencia, hay como una linealidad, como algo que se persigue que vaya continuando en el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia. En términos generales. Si nos vamos al ámbito deportivo, por ejemplo, en donde también se ven equipos, acordate que el coaching nosotros lo aplicamos a todo tipo de equipo, a todo tipo de equipos, por ejemplo el deportivo. ¿Qué busca un equipo deportivo? Vos me dirás, ganar. Si están compitiendo con otros equipos, van a ganar. ¿Pero para qué quieren ganar? Y no sé, a ver, déjame que piense. ¿Y para ganar, para posicionarse en una categoría, en un torneo? Bien, ¿para qué más podrían querer? Querer? Profesionalmente, para tener títulos. Sí, para desarrollarse
en el deporte que cada uno individualmente esté ejercitando, pero también para desarrollarse como personas dentro de un equipo, porque cuando dentro de un equipo de fútbol no se da, y acá voy a empezar a hablar del dar, cuando no se da todo lo que necesita cada uno de los miembros del equipo, no se obtienen resultados. Y entonces aquí empezamos a hablar de qué cosas hay que dar. Cuando nosotros hablamos en nuestro programa Coaching por Competencias, se llama justamente por competencias, porque lo que hacemos es desarrollar competencias. A nivel individual, en muchos programas anteriores hemos hablado de esas 8 dimensiones que cada una de las personas tiene y que debe desarrollar. Por ejemplo, cuando estamos a nivel individual, las emociones, que es una de las dimensiones que tenemos los seres humanos, lo tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional para relacionarnos con los demás. Y eso tiene que ver con nosotros mismos. Eso es a nivel individual. Ahora, cuando vamos a un equipo, esa emocionalidad de cada una de las personas del equipo, ¿cómo impacta en el equipo? Nosotros tenemos otro tipo de competencias, que es lo que llamamos las competencias grupales, que también son 8 como las individuales. En este caso que yo te estoy hablando, por ejemplo, a nivel emocional, el impacto en el grupo es la flexibilidad. Claro. Cuando una persona a nivel individual ha desarrollado su inteligencia emocional, cuando llegue a un grupo de trabajo, cuando se integre a un grupo de trabajo, si está estable, ¿qué le va a suceder? Va a ser flexible frente a las cosas que van sucediendo en el equipo. Va a ser flexible a otras ideas, va a ser flexible a adaptarse a cosas diferentes a las que quizás él hubiera hecho. Una vez leí que una frase que seguramente todos la han visto en Facebook, que dice que la persona inteligente es la que se sabe adaptar a los cambios. Y bueno, que está claro, bueno pensarlo así. Bueno, fíjate que usas la palabra inteligencia, pero la inteligencia la podemos aplicar a muchos aspectos. También, claro. En este caso estaríamos hablando de la inteligencia emocional. Que tradicionalmente la inteligencia se la ha asociado con otras cosas. Con el conocimiento, con la adquisición de conocimiento. Sí, con la capacidad de resolver problemas, con la capacidad de tener un pensamiento lógico, matemático, secuencial, todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Pero a medida que fue evolucionando la ciencia, nos fuimos dando cuenta los seres humanos que con eso no alcanzaba. Porque podíamos ser muy, pero muy inteligentes para resolver problemas, matemáticos, por ejemplo, y te lo habla alguien que es matemática, pero no alcanza con eso. Claro. Porque la felicidad que nosotros alcancemos no va a tener que ver con la capacidad de resolver un problema solamente, y no lo quiero excluir, porque cuando resolvemos problemas de manera efectiva, eso nos da mucha satisfacción y podemos tener momentos de felicidad. Pero en verdad la felicidad tiene más que ver con lo que obtenemos a nivel relaciones. Es decir, cuál es la capacidad que vamos entrenando cada uno de nosotros para relacionarnos asertivamente con el otro, para que juntos logremos algo que de manera individual podría yo no haberlo conseguido. Es decir, con el otro obtengo muchas más cosas que las que obtendría si estuviera sola. Sos una grosa. Se nos fue el primer bloque. Que vos siempre decís que nos quedamos sin tiempo. Pero tenemos todavía un montón de programa, así es que nos vamos al primer corte de Una con Vos. Dale. Continuamos en Una con Vos. Estamos charlando con Julieta Casnati, que ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Juli nos está contando, nos está explicando cómo funcionan los equipos. Cuando hablabas de dar, ¿no? De qué damos cada uno, te pregunto, ¿se aprende a dar o se da naturalmente esto de darle al otro, de trabajar en equipo? Se aprende. De hecho, acuérdate que la palabra coaching, que es lo que nosotros hacemos,
significa entrenamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos verdaderamente es entrenar a los equipos a dar. Si vos me preguntás qué es lo que hacemos, entrenamos a dar. Pero ¿cómo sería eso? Primero que nada hay que tomar conciencia de qué es lo que no estoy dando. Claro. Porque la mayoría de las veces nosotros creemos que estamos dando un montón de cosas y la verdad es que no estamos dando. Pero necesitamos que el otro nos haga salir de esa zona ciega para poder vernos. Entonces ahí es donde nosotros siempre hablamos de una brecha de conciencia que aparece cuando le pregunto al otro. Hemos desarrollado toda una metodología que justamente lo que hace es comparar la mirada mía con la mirada de los demás. Entonces yo creo que estoy dando, pero resulta que el otro me dice que no es así. Entonces usamos una escala que es de 0 a 4, ¿no? Entonces, con una serie de preguntas, con un software, bueno, una serie de cosas que hacen que podamos medir cuánto es desde la percepción de un equipo lo que cada uno da. Entonces se compara lo que uno dice de uno mismo con lo que los demás dicen de mí. Y ahí es donde aparecen, y ahí es donde aparecen las brechas de conciencia. Ahí es donde aparecen las personas que son más conscientes. Es decir, ¿quiénes son las personas que son más conscientes? Aquellas que las que creen que dan X, el equipo les dice que dan eso. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que ese dar sea un 4 o que ese dar sea un 1. Y en ambos casos es consciente y coincide la mirada de esa persona con la de su equipo, pero puede ser que sea muy productiva la persona o puede ser que sea muy poco productiva la persona. Entonces, pero igualmente es consciente. Entonces ahí es donde aparecen como distintas posibilidades. Puede ocurrir que una persona esté dando mucho y no sepa que está dando mucho y su equipo se lo muestra. O al revés, pueda creer que no da nada y su equipo se lo da al revés y se le dice lo contrario, ¿entendés? Es decir, podés creer que das mucho y tu equipo te dice, no, vos no das tanto. O podés creer que no das nada y tu equipo te dice que das un montón. Y también se puede confundir esto de doy mucho pero no lo que necesita el equipo. Exactamente. Muchas veces pasa que yo creo que doy, y cuando estoy hablando de dar, vamos a ver de qué estamos dando. Es decir, aclaremos qué cosas estamos dando, qué cosas es lo que medimos que si se da o no se da. Las competencias grupales, que es lo que me parece que es bonito hablar acá, porque es aplicable a todo grupo, como decía al principio, por ejemplo, humano. La primera competencia es la legitimación. ¿Qué significa dar legitimación? Significa legitimar al otro, significa reconocer al otro, significa escuchar al otro, significa respetar al otro. Cuando yo actúo de esa manera es porque estoy legitimando el pensamiento del otro. Claro. Y es muy fácil de medir eso a través de un montón de preguntas que nosotros hacemos, ¿sí? La segunda competencia es el liderazgo. Y el liderazgo que se da en un grupo cuando, por ejemplo, no necesariamente tiene que haber un jefe. Se confunde mucho esto de jefe y líder. Exactamente, me refiero a que no necesariamente tiene que haber una posición en donde uno tenga un cargo mayor que otro. En ese caso, podemos hablar de liderazgo, pero no necesariamente. Puede ser un equipo de trabajo en donde no haya esa posición, sean todos pares, y sin embargo se dé el liderazgo. Porque ¿qué es un líder? Podríamos hablar todo un programa de eso, ¿no? Pero un líder es una persona que sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va y tiene seguidores. Es decir, lo siguen. Cuando hay alguien que no tiene seguidores, no hay un líder. Pero por eso hablando en términos de equipos. Pero también hay personas que se autolideran y personas que no se autolideran. ¿Quiénes son, hablando de uno mismo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las personas que se autolideran? Y acá quiero volver a hacer la invitación, porque siempre nuestros oyentes nos hacen lo mismo. Siempre. Está terminando el programa y al final empiezan todos a preguntar un montón de cosas que no tenemos tiempo de preguntar.
de contestar. Entonces, la invitación es, cuando surjan preguntas, vayan haciéndolo ya desde este segundo bloque, porque si no, después no tenemos tiempo de contestar. Exacto. Déjame decir el número al 261-651-6001, y si no, está hecho el posteo en Facebook en FM1. Ahí pueden consultar todo lo que quieran. Bueno, entonces volviendo a esto del autoliderazgo, las personas que se autolideran son las personas que se conocen, las personas que saben quiénes son, las personas que saben a dónde van, lo que quieren y lo que no quieren. Esas personas se transforman en líderes y esas personas son las personas que después tienen seguidores. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Querida profe, ¿existe... Coach. Es que me quedé con lo de matemática, disculpame. ¿Existe alguien, digamos, una falsa autodenominación de líder? Yo me considero líder, pero en realidad no lo soy. Simplemente el título me parece oportuno. Y por supuesto, en realidad, ¿cómo vas a saber si sos líder o no? Pero es tan simple como si tenés seguidores o no. Ah, bien, perfecto. Es así de simple. Cuando la gente, ahí está visible. Cuando la gente te sigue es porque hay algo que vos estás dando que es interesante para esas personas y por eso te siguen. Lo cual no significa que sea un líder positivo. Claro. Y después, otro día podemos hablar de todo eso, ¿no? Porque también se puede seguir por otro tipo de circunstancias a esos líderes negativos. Claro. Y también son líderes. Porque el liderazgo, como todo, puede ser un liderazgo funcional, en donde lleva a que el equipo obtenga los resultados que quiere, o también puede ser un liderazgo disfuncional, en donde también se consiguen resultados, pero a costa de otros, con costos en términos de, por ejemplo, de libertades o de dignidades u otro tipo de cosas. Pero volviendo a las competencias que te estaba hablando, la segunda era el liderazgo, la tercera es la comunicación. ¿Quiénes son las personas que, cuando hablamos de dar, estábamos hablando de qué damos y qué no damos? En la comunicación, vos podés ser muy asertiva en tu comunicación cuando, por ejemplo, hay algo que te pasa y lo manifestás a la persona adecuada, en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, con el contexto adecuado. Eso es una persona que es asertivamente o que es asertiva en su comunicación. Perfecto. Es decir que nosotros siempre en la comunicación hablamos que hay como tres opciones: o me quedo callada, me la como se suele decir, me lo trago, eso me enferma, o agredo porque ataco, porque sale de una manera inadecuada, en el contexto inadecuado, con la voz inadecuada, a la persona inadecuada. O el camino del medio, que es ser asertivo en la comunicación, que es elegir, como decía recién, el momento justo para hablar, la forma en que me comunico. Recordá que tiene que ver no solamente con las palabras que utilizo, sino también con la corporalidad, con la mirada, con toda mi gestualidad. Las palabras que utilizo tengo que saber que solo ubican en mi comunicación, u ocupan, mejor dicho, en mi comunicación, un 7%. El 97% restante es todo lo que expresa mi cuerpo, mi voz y mi gestualidad. Sos una grosa, Juli. Nos vamos al top horario y enseguida volvemos con más Una con Vos. Estamos en Una con Vos, estamos en el tercer bloque charlando con Julieta Casnati, que ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Juli, estábamos charlando de las variables, serían competencias. Las competencias que debe desarrollar todo miembro de un equipo para ser, digamos, efectivo, para tener un alto rendimiento. Y recordemos, de nuevo, que una familia también es un equipo. Claro. Entonces, si aplicamos esas tres primeras competencias que yo te estuve hablando, ¿qué significa legitimar al otro? Desde el punto de vista, por ejemplo, de dos hermanos, o del hermano o de un hijo con la madre, es legitimarla como madre, o desde una madre como hijo, es legitimar al hijo, respetar sus gustos, no pretender que estudie lo que ella quiere, por ejemplo. A eso nos referimos con legitimar. Liderar tiene que ver con dar el ejemplo. Siempre un líder da el ejemplo, siempre está mostrando valores, siempre está
buscando que se desarrollen las personas que están con ellos. Entonces, una mamá líder, por ejemplo, yo siempre hablo de las mamás líder coach, que a mí me encanta eso, son aquellas mamás que buscan que sus hijos se desarrollen, que sus hijos, digamos que puedan desarrollar todo lo que tienen internamente y que terminen siendo lo que ellos son y no lo que ellas quieren que sean. Claro. Esas son mamás líderes coach. Por eso fíjate que todo esto lo podemos aplicar a una familia. Uh-huh. La comunicación, hay familias en donde hay conversaciones que faltan. Hay conversaciones que no existen, hay conversaciones en donde se atacan, conversaciones en donde no se dicen lo que sienten, conversaciones en donde hablan de los demás en lugar de hablar de ellos, conversaciones en donde no se manifiesta lo que realmente yo quiero y siento, sino lo que le pasa a otro. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de los otros y no hablar de nosotros mismos. En nuestros entrenamientos siempre hablamos del mensaje yo. ¿Qué significa? Hablar de lo que a mí me pasa, no de lo que a los demás les pasa. ¿Entendés? Entonces fíjate cómo cualquiera de estas 3 competencias que te he hablado hasta ahora perfectamente aplican en una familia que todos tenemos. Y es muy fácil ver, hay una frase que yo aprendí hace muchos años, que lo aprendí en el coaching ontológico, que fue mi primera formación como coach, y ellos dicen que la calidad de las la calidad de las conversaciones habla de la calidad de las relaciones. Entonces, simplemente observa cómo conversan, cómo se comunican 2 personas, 2 hermanos, una pareja, un padre con su hijo, una madre con su hija o su hijo o lo que fuera, de a 2, o la familia completa. ¿Cuántas veces observamos en familias que no se escuchan? Que hablan, que gritan, que hablan todos al mismo tiempo. Esto es una competencia que no han desarrollado y que pueden entrenar, empezando a escuchar al otro, empezando a mirar a los ojos, empezando a respetar los silencios. Fíjate que solamente te estoy hablando de una de las competencias, que es la comunicación. Imagínate todo lo que podemos hablar de la comunicación, ¿no? Claro. Bueno, la competencia que sigue, te la había comentado, que tiene que ver con la flexibilidad, que es cómo se observa en el ámbito grupal esa competencia individual que tiene que ver con lo emocional. Uh-huh. Después, aparte, aparece lo que es el trabajo en equipo. ¿Qué significa propiamente la competencia de trabajar en equipo? Eso se ve mucho cuando, por ejemplo, yo te cuento un caso mío, ¿no? Estoy con mis hijos en la cocina, no sé por qué las cocinas de las mamás suelen tener cierto atractivo, en donde los hijos parece que hay una energía especial que algunos explican muy bien, que tiene que ver con la alimentación, con la comida, y entonces en las cocinas suelen suceder que se empiezan a dar ciertas conversaciones que no se dan en otros lados de la casa. No sé si a vos te pasa o a los que nos están escuchando les pasa. Sí. Pero es un contexto en donde se puede observar muy bien el trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando se está cocinando y uno hace una cosa, otro hace otra cosa, otro va colaborando con poner la mesa, otro lava los platos. Eso es un trabajo en equipo dentro del ámbito de la familia. Hay veces que se da y hay veces que no se da. ¿Cuántas veces escuchamos familias en donde se quejan porque no hay un verdadero trabajo en equipo? ¿Cuál sería ese objetivo común que tendrían que conseguir? Y bueno, que en el momento de la comida, por ejemplo, entre todos hagan todo. Uh-huh. Y entonces a todos les queda la sensación que dieron trabajo en equipo. ¿Ves que estamos hablando de dar? Uh-huh. Doy comunicación, doy liderazgo, doy legitimación, doy trabajo en equipo. Uh-huh. ¿Me va siguiendo cómo el dar sí. hace que un equipo sea más efectivo o menos efectivo? Sí. La otra competencia que sigue es la pertenencia. Yo voy anotando, quiero decir. Anote así aprende. La pertenencia tiene que ver con
cuánto me siento parte de este grupo de trabajo, cuánto me siento parte de esta familia, cuánto me siento parte de este grupo de amigas. ¿Me siento o no me siento parte? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de no me integran? Exactamente. Poniendo afuera. Bueno, esto que estás diciendo me da pie para hablar de esto que siempre hablamos en los programas, que tiene que ver con o soy víctima o soy protagonista. Soy víctima cuando digo no me integran. Claro. Soy protagonista cuando digo no me estoy integrando a este grupo. En ese caso de no me estoy integrando a este grupo es cuando puedo salir de ese lugar y correrme e integrarme a un grupo. Entonces, en lugar de quedarme aislado, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en las empresas, una de las cosas que observamos es la geografía, que se llama. Y es muy fácil y muy sencillo de ver cuando en una mesa en donde están trabajando, por ejemplo, hay una persona que se encuentra más alejada, se encuentra retirada, su silla está más atrás. Mirá qué elemento tan fácil de observar. Esa persona muy posiblemente no esté integrada en el equipo, pero ¿el equipo no la integra o ella no se integra? ¿Cómo es la situación? Nosotros siempre hablamos de una dialéctica que se da en los equipos y cuando salen este tipo de cosas en un miembro de un equipo, lo que siempre decimos es que es responsabilidad de ambas partes, del equipo de integrar a esa persona y de la persona integrarse al equipo. En ese caso es donde empieza a haber más pertenencia de esa persona en el equipo. Perfecto. Otra de las competencias es la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con la experticia, tiene que ver con lo que sé en relación al tema del que se esté hablando, en relación a la cuestión de la que se trate. Por ejemplo, en ciertas reuniones de trabajo puede que yo sea experta en algo y vos no, o al revés, puede que yo no lo sea y vos seas la experta. Entonces, en ese caso, vos sos pertinente para dirigir la reunión, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo te legitimo, que vos sos la que sabés, yo te doy autoridad en tu conocimiento y entonces doy legitimación, porque vos sos la que tenés la pertinencia, la experticia de eso que estás hablando. Ahora, cuando yo me creo que me las sé todas, yo soy la única que sé, aunque no sepa, pero me creo que soy la única que sé, caemos en actitudes como por ejemplo la soberbia, y desde la soberbia no lo veo ni lo legitimo al otro, ni lo escucho, ni lo registro, ni lo reconozco. Claro. ¿Ves cómo se empiezan a mezclar todas? Exacto. Porque nosotros, para estudiarlas, para identificarlas, para aprenderlas, las clasificamos, pero en verdad están todas íntimamente relacionadas. Y por último, la octava de las competencias grupales es la iniciativa. ¿Cuánta iniciativa le estoy dando a mi equipo de trabajo? ¿Cuántas propuestas traigo? ¿O soy de las que está esperando siempre que los demás propongan? ¿Entendés? Sí. Y esto se observa claramente. ¿Cuántas ideas traigo? Ahora, si yo soy de traer muchas ideas a un equipo de trabajo y no se me escuchan y una y otra vez no se me legitima, ¿qué va a terminar sucediendo? Voy a dejar de tener iniciativa, voy a dejar de traer ideas. ¿Qué pasa en mi familia cuando cada cosa que propongo nadie me escucha y nadie me valora mi idea? Voy a aislarme y voy a dejar de proponer cosas, a menos que empiece a abrir conversaciones y empiece a contar lo que me pasa a mí, porque cada vez que traigo una idea no me la escuchan. Claro. Entonces ahí, a partir de las conversaciones que empiezo a abrir, volviéndome cada vez más competente en mi comunicación, es donde yo empiezo a dar comunicación, empiezo a dar iniciativa para que empiecen a pasar otras cosas de las que están sucediendo. En definitiva, ¿quién es la persona que tiene el poder de cambiar
lo que sucede en un equipo, cada uno de los miembros de un equipo. Entonces, es importante observarse qué estamos dando, ya sea en un equipo de fútbol, en una familia, en un equipo de trabajo, en un equipo de amigas, en un equipo de amigos. ¿Cuántas veces escuchamos, siempre tengo que ser yo la que propongo que nos juntemos? Miles. ¿Cuántas veces pasa eso? Entonces, eso es una persona que tiene iniciativa. Normalmente los líderes tienen mucha iniciativa, pero todos podemos ser líderes si nos lo proponemos. Sos una grosa, Juli. Nos vamos al último corte de Una con Vos y enseguida charlamos con vos y nos contás lo del CPC. Dale. Llegamos al último bloque de Una con Vos. Estamos charlando con Julieta Casnati, que ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos entendiendo cómo funcionan los equipos, los grupos. Y acá tenemos mensajes. Dice Lore, hola Lucecita y Juli, qué buen programa, qué buen programa. Es siempre lo mismo, genial. Yo diría que además de dar, somos una parte importante en la educación. Habla de los celadores. Uh-huh. Creo y que dan muchísimo los celadores. Es así. Hacen que las escuelas estén bellas. Impecables. Creo que damos todo en nuestro trabajo y en mi familia nunca basta. La Pelú es creativa. Lore 079 ya está participando y desea que Miri se recupere. Esto de nunca basta. Bueno, ahí la pregunta es, ¿cuánto te estás dando vos? ¿O todo lo das para la familia? Le dejamos esa pregunta a Lore. Uh-huh. Y acá preguntan si una persona líder es porque es así su personalidad, si se puede entrenar a alguien que no es naturalmente líder. Bueno, esto es una discusión que ha sido eterna, si el líder nace o se hace. Nosotros damos talleres de liderazgo y simplemente, porque no tenemos tiempo, porque como te digo, liderazgo, sabes todo lo que podríamos hablar, ¿no? Sí. Pero en realidad el líder nace, pero además se hace. Es decir, se puede aprender a ser líder, porque un líder la única cosa que tiene que hacer es desarrollar todas estas competencias que yo te estoy diciendo. Otro día, si vos querés, hablamos específicamente de liderazgo. Sí, ya lo estoy planificando. De hecho, hoy estuvimos hablando de una cosa que a vos te encantó y la voy a repetir, que es la mamá líder coach. Sí, ya me lo anoté. Ya me lo anoté para próximos programas que vamos a armar. Programitas de eso. Y acá preguntan también, Juli, ¿cuán importante es la imagen más allá de la actitud? Bueno, tendríamos que hablar qué entiende por imagen. ¿Sí? ¿Qué es la imagen? Claro. ¿Qué está entendiendo que es la imagen? Simplemente vestirse bien. Exactamente. Una cuestión de actitud. Es lo que se ve, es lo que se muestra. Sí, podríamos hablar de actitud y ahí te lo relaciono con lo que voy a hablar del programa que vamos a empezar este viernes, que es el programa para certificar como consultor en coaching por competencias. Lo que entrenamos son las actitudes, en realidad, pero las actitudes son el efecto de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra estructura profunda. Es decir, lo que yo muestro hacia afuera, mi imagen, mi actitud, todo eso, que la mayoría es inconsciente, es un efecto de una causa que tiene que ver con mis modelos mentales, con mis creencias. Todo eso es lo que muestro hacia afuera. Y en verdad, mientras más coherencia haya entre lo que soy y lo que muestro, más honesto voy a ser y más convincente voy a ser. Por lo tanto, más me voy a acercar al liderazgo. Claro, y ahí se define mucho más las competencias que hablábamos hace un rato. Mejor voy a comunicar en esta coherencia. Totalmente. Un líder al que me pueden seguir por lo que realmente soy. Claro, porque se transfiere la honestidad. Se transfiere. Es algo que no es fácil de poner en palabras, pero todos sentimos cuando una persona es honesta, con la mirada, con la actitud, con la conducta. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se entrenan. Te cuento así rápidamente. Sí. El programa es un programa que dura 8 meses, que entrena a personas que quieran trabajar con equipos y generar equipos de alto rendimiento. Entrenamos 3 herramientas.
La metodología se llama Coaching por Competencias y es una metodología que implementamos en las empresas o en cualquier tipo de equipo, como decía, un equipo deportivo, en una escuela, los equipos de gestión, los equipos de coordinadores, cualquier grupo natural, cualquier equipo natural que es un conjunto de personas que trabajan a diario, se puede intervenir sobre ellos. Uh-huh. En cualquier contexto, público, privado, cualquier tipo de equipo. Entonces el programa, te decía, entrena 3 herramientas fundamentalmente. Una de ellas tiene que ver con la sesión Empowerment, que es una sesión que hemos desarrollado nosotros en nuestra escuela, que lo que busca es invertir las proyecciones que hacemos todos hacia afuera cuando no nos hacemos cargo de lo que nos pasa. Y todo lo ponemos afuera y el mundo es el culpable de lo que a mí me pasa. Entonces, invertir esa proyección significa recuperar el poder personal, que se aplica tanto a nivel individual como a nivel grupal. La segunda herramienta que entrenamos es el coaching de equipos, que es para tener reuniones efectivas y conseguir los objetivos que se proponen a lo largo de un tiempo, un equipo de trabajo. Y la tercera es la herramienta Batch, que es un software que hemos desarrollado nosotros, que justamente, como te decía en el primer bloque, mide estas 24 competencias, 8 individuales, 8 grupales y 8 organizacionales, y lo que mide es esa brecha de conciencia y la productividad. Es decir, mide 2 variables, conciencia y responsabilidad. Conciencia en términos de cuánto doy, cuánto creo que doy y cuánto me dicen los demás que realmente doy. En términos de comunicación, de liderazgo, todo lo que te estuve hablando en el bloque anterior. Y por otro lado, ¿con qué medida lo hago? Es decir, en una escala de 0 a 4 lo puedo hacer con 0, 1, 2, 3 o 4 o sus escalas intermedias. Es decir, que mi productividad dentro de un equipo va a depender de cuánto doy cada una de estas competencias. Está buenísimo, súper interesante. Y hacemos la invitación, ¿cómo tienen que hacer Pueden llamar a Fundación Universitas, que es donde nosotros dictamos este programa. Sí, yo anoto todo por si después alguien quiere los datos. Sí, el teléfono es 4297-006. Más despacio, Juli. 4297-006. Sí. Es el teléfono de Fundación Universitas. También pueden escribir a info@funiversitas.org o a nuestra página, que es www, por supuesto, coachingporcompetencias.com. Perfecto. En esa página, si ingresan, van a conocer toda esta metodología que yo les estoy contando. Hay un montón de videos, hay libros, hay testimonios, están todas las organizaciones con las que hemos trabajado. Es decir, un montón de material que pueden indagar, pueden bucear para conocerlo. Y por supuesto quedamos a disposición para cualquier duda que se les presente y ojalá se interesen por estudiar con nosotros este viernes que empieza el programa. Está hecha la invitación. El cursado, si a alguno le interesa, se cursa semana por medio, durante 6 módulos, los días viernes de 18 a 22 y los días sábado de 9 a 13. Perfecto. Bueno, están todos invitados y cualquier duda que tengan, nosotros tenemos acá todos los datos y se los pasamos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Juli. Nos reencontramos dentro de 15 días. ¿Cómo no? Y acá te esperamos felices. Bueno, muchas gracias. Besos a todos los oyentes. Un beso.